Así le preguntaba yo en estos días al Señor. Y vamos a hacer lo siguiente, a beneficio de aquellos que quizás faltaron a una que otro domingo. Voy a hacer lo siguiente, conforme lo ha puesto en mi corazón, mi espíritu. Vamos como a hacer un resumen de lo último que se ha dado los últimos, no sé, 2 meses y medio. Hay una insistencia de Dios que entendamos bien todo esto que se ha venido trayendo. Para que podamos estar claros por qué estamos aquí. Y cuando digo aquí, estoy hablando más allá de estar sentado en la iglesia. ¿Por qué vinimos a este mundo? Y por qué fuimos colocados, pues, en el caso de nosotros, en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Yo escucho muchas cosas que el mundo dice, que la verdad que están tan errados en sus planteamientos, porque simplemente desconocen una gran verdad. Desconocen que fuimos colocados en esta tierra para poder tener una relación con aquel que nos puso en esta tierra, para poder experimentar una pequeña parte de Dios como creador, admirar su grandeza en medio de esta tierra, ¿verdad? Como dice la Escritura, de una forma bien especial. La naturaleza, los montes, los valles hablan de Él, ¿verdad? Tienen una canción de Él. Y nosotros podamos, acá nosotros estar claros, ¿verdad? Y que esto cale profundamente en nuestro espíritu y podamos establecer, yo te lo puedo decir, como una base sólida, y de ahí partir, ¿verdad?, con un mejor entendimiento de lo que realmente somos. ¿Ok? Yo recuerdo que uno de los primeros textos que te hablé, precisamente lo escribió el apóstol Pablo, o conocido como Rab Shaul, su nombre original, 1 Corintios 8:6, cuando hacía una comparación con el resto del mundo, porque él dice para nosotros, o sea, para el pueblo de Israel. Para el mundo hay muchos dioses, ¿verdad? Dioses en letra minúscula por los hombres, que lo han querido establecer así, pero para nosotros hay un solo Dios. Y dice, el Padre de quien proceden todas las cosas. Hermano, por lo menos esa frase ahí, grábesela en su cabecita. Porque cuando usted tenga esto presente en su espíritu, como luz que ilumina, usted va a comprender que todo lo que se mueva a su alrededor procede de un autor, de un creador. Todo, hermano, todo. Hasta donde usted pueda mirar más allá, hasta usted pueda pensar acá adentro, todo lo que mueve su biología procede del creador. Toda su vida procede del creador. Todo su entorno procede del creador. Y dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros, aquí donde viene este énfasis, que para mí es sumamente importante, y vas a tener que grabártelo también.
Porque dice, nosotros vivimos para Él. Él nunca dice, nosotros vivimos para nosotros, que es lo que el mundo te enseña, a vivir para ti. Para tus cosas, para tus antojos, para tus deleites. ¿Verdad? Así que estas dos primeras partes de este texto deben ser, hermano, en tu vida como ley, como fundamento. Número uno, entender que todo procede del Padre. Número dos, que yo vivo para Él. Entonces establece, y hay un solo Adón, Señor, uno solo, que es Yeshua, el Mashiach, por medio de quien son todas las cosas y nosotros vivimos por medio de Él. Explicándolo así bien sencillito, es que entendamos que cuando ponen aquí en este texto al Adón, al Señor Jesús en español, o Yeshua en el hebreo, como el Cristo, como el Mashiach, lo que está diciendo, y que hay un solo diseño perfecto de vida. Que nosotros debemos de vivir en ese diseño de vida que lo representa Yeshua, Jesús. Porque por causa del pecado, nuestra, vamos a decirlo así, biología, nuestra humanidad, ve las cosas distorsionadamente. Y como resultado, vivimos un estilo de vida, ¿verdad?, que no es realmente el que el Padre diseñó. Por eso es que habla aquí de que por medio de quién, o sea, por medio de ese diseño de vida es que el Padre establece todo lo que llamamos la creación. Porque ese diseño de vida se vive aquí, no allá. Allá todo es perfecto. ¿Me va entendiendo? Amén. Amén. Y como te expliqué aquella vez, para que podamos entender, el Eterno por amor, porque eso fue lo que lo movió, por amor, Él mismo, dentro de Él mismo es que crea el espacio para entonces poner la creación. Entonces enviarnos aquí a la creación, a nosotros, porque tenía un diseño de vida perfecto, que iba a dar el ejemplo, que es y será siempre Jesús o Yeshua. ¿Ok? Entonces eso nos enseña también que como de Él proceden todas las cosas, estableció un propósito específico para toda cosa creada, para todo lo que Él trajo. Y quiero también aquí hacer un paréntesis y decirte esto, hermano, porque esto es bien importante. Si todas las cosas en Él, todas son, la creación completa ya toda era en Él. ¿Me entendió? Simplemente que Él estableció entonces un tiempo para un espacio, para poner lo que ya en Él era todo. Lo que pasa es que para este ámbito de acá le llamamos creador, que es un título. Porque Él tiene muchos títulos. Y hasta ahora se conocen 70 títulos de Él. Entre ellos Shaddai, Rafa, Adonai, Elohim. O sea, ese ser maravilloso que también le podemos llamar Padre, porque Yeshua nos dio el ejemplo, Él es Abba, Padre. En Él todas las cosas son. A mí me cautiva el pensar de que todo es siempre en Él. Sin embargo, Él mismo, ¿cómo te lo puedo explicar?
Otra vez, Él abre el espacio en Él mismo para poner todo en esto que llamamos la creación del universo y las estrellas. Para colocarnos aquí y aquí tener la experiencia de ver una mínima cosa de la grandeza eterna, profunda e infinita que es Él. No sé si usted me está entendiendo con esto. Eso que Romanos dice, lo que antes conoció, también nos predestinó, pero dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mucha gente, por no entender estas cosas, por no tener revelación, están creyéndose lo que no es. Y lo que realmente está diciendo en el pensamiento hebreo es que donde estábamos allá, vendríamos acá, pero aquí tendríamos que vivir al diseño de vida que Jesús mostró. Eso que dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque el Hijo también es el que representa o refleja al Creador, al Padre, por el cual diseñó el estilo de vida que vendría a ser real en Yeshua, a ser palpable en Yeshua, que a su vez representaría a aquel que es invisible. No sé si usted me agarró ahí. Yo estoy tratando, hermano, de poder bajar en español y ser lo más simple posible de las cosas que yo recibo, que a veces me es difícil explicar ciertas cosas. Así que nuestro Padre ha creado todo con un propósito específico. ¿Ok? Por eso que usted lee la palabra en Génesis o los Salmos y usted ve cómo el Padre habla de las aguas, de los montes que tienen su lugar, de las aves, de los cielos. O sea, él creó todo esto, o lo colocó todo acá con un propósito específico para que funcione. Y puso tantas y tantas personas en el planeta Tierra para que aprendamos a relacionarnos unos con otros, porque Él ha depositado en cada persona un poquito de Él para que lo podamos compartir. Por eso es que Él le place, aunque están todos los dones, por ejemplo, todos los dones en nosotros, Él le place manifestar un don específico a través de ti y ¿cómo te puedo decir esto? Y en otra persona, pues, de otra manera. Y en otra, de otra manera. Es para que todos podamos compartir un poco de lo profundo, de lo grande que es nuestro Dios, que habita en cada persona. Amén. En algunos casos, conforme el llamado, conforme la entrega, conforme el propósito, Él va activando otros dones. Entonces usted puede ver que hay 3, 4, 5 dones que se activan en una persona. Pero realmente están todos los dones en todas las personas. En todos los hijos. Porque Él está ahí. El don no puede estar separado del dador, de la fuente del cual proceden todas las cosas. ¿Entiende? Por eso es que ni la unción está separada de Él, ni los dones están separados de Él, ni la presencia está separada de Él, todo está en Él. Y Él está en nosotros. Él no está por pedacito, un pedacito en mí, otro en ti. O sea, eso es una mente que está distorsionada, tiene que pensar de otra manera. Está limitando. Aquí no tiene límites. Porque de Él procede todas las cosas, yo te hablé de eso. Por eso que inclusive me gusta mucho como en Job 33:4 Él dice que el Espíritu del Eterno me hizo. El aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Estamos aquí? Dice por ejemplo el salmista, Salmo 139, verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo tal vez de eso también, pero quiero aquí puntualizar que, acuérdate, cuando habla del libro, que es una palabra hebrea, porque
porque el libro en español está tratando el español de poder resumir de una forma simple la profundidad que tiene la palabra hebrea Sefer, que es la palabra que está ahí, ¿ves? Y en el Sefer, yo te hablé de eso, y esa palabra tiene que ver con voz, con declarar, con sonido, con vibración, con frecuencia, con luz, con iluminación, con revelación, con instrucción, con entendimiento. En tu libro, porque hace referencia a él. Pero no es que tenga un libro grandote en el cielo, ¿saben? Entiéndanlo. Es que la palabra Sefer representa, implica todo eso, que resumiendo, lo que significa es luz e iluminación en tu vibración, en tu frecuencia. ¿Ves? Así que esto nos lleva a entender que definitivamente el Creador no tan solo nos diseñó y formó en su profundidad de luz creadora, sino que nos impartió su vida, que es lo que dice la Escritura, y Adonai Elohim formó al hombre del polvo del suelo y sopló en su nariz. Y yo te hablé de eso. Aliento de vida, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Que realmente la palabra hebrea lo que implica es en su rostro. Y el rostro en el hebreo no es la cara tuya con tus ojitos verdes o brown, sino que es aquí, frente tuyo, el espíritu. Y lo que para mí es grande y poderoso es que aún nosotros sabiendo estas cosas que Dios nos está revelando, ya nos ve claramente que la vida que Él coloca en nosotros es su vida, y tal vez de eso. Yo no puedo decir, como el mundo engaña a la gente diciendo que es tu propia vida, haz lo que te dé la gana porque esa es tu vida, así dice el mundo. ¿Verdad que sí? Cuando realmente esa vida que yo tengo no es propiamente mía, y te dije que si yo pensara así, entonces yo puedo estar diciendo que yo soy también un creador porque tengo vida propia en mí, separada de la vida de Dios. Y la realidad bíblica es que la vida que yo tengo le pertenece a Él. Entonces el espíritu que tengo, que tampoco es propiamente mío, es el espíritu de Dios, es Dios. Así que vida y espíritu es mío. El mundo dice que eso es propiamente mío. Eso es una mentira de Satanás. Porque precisamente Satanás por ahí es donde quiere apelar al hombre para que haga las cosas creyéndose que tiene independencia en cuanto a vida y espíritu de Dios. Por eso es, hermano, que cada ser humano, cuando le toque el momento, le va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste con mi vida y mi espíritu que puse en ti? Porque lo puse en ti para que entonces tú vivieras en conformidad a mis propósitos. Cada persona que todavía no le ha sido quitado el velo está viviendo una vida y desperdiciando vida y espíritu de Dios en él. Por eso es que tenía que venir Yeshua para quitar ese velo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esta mañana estaba yo pensando en estas cosas, y Dios me dio un ejemplo bien de kindergarten para que entendamos esto. Porque se ha pensado, ¿verdad? O se ha creído que nosotros estamos separados de Dios hasta que viene Dios y se montó en nosotros, o descendió cuando nacimos de nuevo. Cuando la verdad profunda hebrea no es esa. Porque si todas las cosas proceden de Él,
Su vida en nosotros es su vida, no es la mía. Lo que hacía la diferencia era que había un velo. Precisamente eso es lo que conquista a Yeshua, que se rasga el velo. Por eso es que se rasga el velo del templo. Porque es un ejemplo natural que la gente vea. Porque se rasgó el velo. ¿Qué significa eso? Se arrajó la cortina, van a pensar lo simple. ¿Verdad? Pero ¿qué estaba detrás del velo? En el templo. ¿Qué estaba allí? Había un vacío. ¿Qué estaba allí? ¿El lugar qué? Santísimo. ¿Qué representa eso? Dios. Dios siempre estuvo al otro lado. ¿O es que él no estaba? Y que Dios se arrancó para él entrar. Dios estaba. Simplemente que había un velo por causa del pecado. Pero Dios nunca se fue. El velo se arranca que nos está diciendo a nosotros: Yeshua ha quitado del medio lo que mantenía oculto al Dios que siempre estuvo ahí. Santo, aleluya. Por eso es que somos iluminados. Eso es la realidad profunda hebrea aquí, es que fuimos iluminados. Por eso es que Yeshua tiene que decir: es que yo soy la luz. O sea, yo te voy a dar a ti luz. En otras palabras, por lo que yo voy a hacer, ese velo que está en ti, ¿te has dado cuenta que mi Padre ha estado siempre ahí? Lo voy a quitar por mi sacrificio. Soy luz por eso, para que seas entonces iluminado por la luz de Mashiach. Para que entonces seas tú lo que la Biblia llama hijos de la luz. ¿Me va entendiendo? Esto es una lámpara, ¿verdad? De forma bien sencilla. Yo vi esto así. Yo vi que su cable estaba enroscado aquí, ¿verdad? Sí, pero no estaba enchufado. Y esto era un mueble de eso. Pero lo extraño de esto es que de repente yo no entiendo eso. Y yo dije: pero que ahora tiene que estar acá, y menos una pared para que lo enchufe. Ese tío comienza a hablarme. Me dice: tú eres esto, esta lámpara. Esto me representa a mí. ¿Por qué te lo pongo aquí? Porque esto representa tu cabeza. Porque ese es tu cerebro. Yo como Aule siempre estuve ahí. El problema era que estaba desconectado. Pero cuando mi hijo hizo lo que hizo, ¿verdad? Lo que hizo fue que desenrolló el cable, lo subió y lo enchufó. Y de pronto, ¡pum!, me empecé a iluminar. Básicamente fue eso que yo vi. O sea, él siempre estuvo ahí, pero estaba el cable desconectado. Porque yo le pregunté al Señor: ¿por qué se han enroscado? Y me dijo: porque eso representa lo que viviste a tu manera. Porque para que ibas a la mía, tenías que conectarte. Por eso es que Yeshua lo que hizo fue que nos desenrolló el rollo este y nos conectó con el aule que siempre estuvo ahí. Porque ese aule también representa su vida, su espíritu. Nosotros, el mundo le llama mi vida y mi espíritu, separado de ti. Y hago lo que me da la gana. Entonces me enredé como lámpara y andaba fundido, apagado, no resplandecido. Lo que llaman el no nacimiento simplemente es que fuimos enchufados y se nos prendió su bombilla y ahora iluminamos con su bombilla. Eso es lo que es.
no es otra cosa. Exacto. Entonces, ¿qué dice Dios ahora? Mantente enchufado. O sea, ya no tienes ni excusa, ya no hay nada que impida que puedas mantenerte enchufado. Gloria a Dios. Por eso es, y te lo expliqué, que en este, que llaman nombres, y después te voy a hablar de eso, porque estoy todavía tratando de entender eso. El Señor me dijo, yo, ¿verdad? Estos son mis dibujitos, dice el Señor, ¿verdad? Yo le entregué esto al hombre, el hombre le ha llamado, ¿verdad? Como un nombre. Yo Hei Bajei, porque tiene una Yo, tiene una Hei, tiene una Ba, tiene una Hei. Pero él me dijo, esto representa en códigos el diseño de toda mi creación. Toda mi creación, el código está aquí, en este diseño, en esta combinación de esas, realmente son 3 letras, porque esto se repite 2 veces. Y te dije, bien sencillo, que colocó la barra aquí, aunque aquí hay, usted ve una va, 2 y 3, ¿verdad? Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va. Pasa que 2 están horizontales y 5 verticales. ¿Qué sería? Son 7. ¿Verdad? ¿Y por qué 7? ¿Cuál es la letra que tiene el valor de 7? La salida. ¿Qué representa? El alma poderosa. Pero cuando tú la miras, el alma poderosa es Dios en el hombre. Porque esto representa a Dios. Entonces lo que está diciendo en esto es que aunque esta va representa en sí aquel que vendría, que sería hombre, Yeshua, pero representa a la humanidad, también lo que significa colocarla aquí es que como esto representa también al eterno Dios que diseñó al hombre, no tiene escapatoria el hombre de Dios, que a su vez es esto mismo, porque el hable siempre estuvo ahí y siempre estará ahí. O sea, no hay ser humano que se escape de Dios, es imposible, porque Dios como aule habita en cada persona. Pasa que mientras uno está conectado, otros siguen desconectados. ¿Entienden? Entonces no es casualidad que hayan 7 para 2, vamos a decir 2 acostadas y 5 dormidas. Es uno 7 que te lleva a esto. El hombre, aquello que está diciendo el hombre sin Dios no es nada. Aquello que está diciendo también lo que dijo Yeshua, separado de mí, nada puede hacer. Si te desconectan, nada puedes hacer. Eso nos lleva a comprender que realmente no debemos continuar desperdiciando, ya no voy a decir mi vida, sino su vida en mí. La que Él colocó en mí, yo no debo de seguir desperdiciándola. Porque yo estoy ya enchufado con Él. Y usted también. Y otra cosa que me lleva a eso a pensar, mire si Dios es tan tremendo, que cuando me enseña el dibujito en mi mente de la lamparita con el aule, ¿dónde está el aule? Dentro de la lámpara. Nunca me puso el aule fuera. Que significa que me estaba diciendo, todo lo que vas a hacer para mí, si
se hará siempre de adentro para afuera. Aleluya. Esa es la vida que yo he diseñado, que vivan de adentro hacia afuera. Pero el hombre, por el velo, que no se dio cuenta que Dios estaba ahí, diseñó a Dios afuera y se inventó la religión para vivir o pretender vivir de afuera para adentro. ¿Lo ves ahora? Con todos los esfuerzos y sacrificios y qué sé yo qué, y promesas y cuánta cosa hay de afuera para adentro, porque me quieren a mí afuera y me representan de diferentes maneras, dice Dios, en diferentes naciones, y no saben que yo estoy adentro y que lo que demando es de adentro para afuera. Esta es la presentación, ¿verdad? Eso es la vida en el Espíritu. Es el vivir de adentro. Ya no es una religión, que era lo que estábamos antes de aquellos que estuvieron en eso, sino ahora es una relación. Y yo comencé a recordar así, de una forma vaga, en diferentes momentos durante mi vida, aún desde bien niño, donde en aquel entonces no lo comprendí, pero ahora entendiendo esto me di cuenta que Él siempre estuvo ahí. Pasa que yo lo veía de afuera, porque estaba todavía con el velo. Ahora me ha hecho entender que yo estuve siempre en ti, siempre estaré en ti. Y cuando yo lo vi en mi vida intervenir como Él lo hacía a diferentes edades, yo me reía en mi casa, porque wow, padre, entonces no era que tú estabas afuera, y yo buscaba afuera, ¿dónde estás tú? Y me trepaba en el techo de casa de noche, me acostaba en el techo, miraba las estrellas y decía, ¿dónde estás tú? Y estabas aquí. No estabas lejos. Yo no lo sabía, estabas ahí. Lo que pasa es que no había sido iluminado. Y recordé un evento en la Academia Santa María que yo estudié allí, no sé si fue el segundo año, que yo me puse malo del estómago y yo recuerdo que era la clase, no sé si era historia, yo me sentaba como hacia, si está en el salón, la pizarra está allá, yo me sentaba como por acá, pero bien para atrás. Y aquel dolor de estómago allá, y yo me incliné así, yo bajé así, mi cabeza, puse la pupita ahí. Y yo decía, Dios mío, decía yo, mire, este dolor quítalo, porque yo siento que voy a desmayar aquí. Y de pronto sentí aquella brisa suave y se fue el dolor. Y yo recuerdo que sin tener conocimiento, yo le di las gracias a Él, porque a Él fue que yo se lo pedí. ¿Ven? Lo que pasa es que pensaba que Él me había venido de visita y se metió en el salón de clase y me visitó con un viento suavecito de ahí, fresquecito. Y ahora sé, estuvo siempre ahí. Y Él sabía el dolor que yo sentía. Y no habla eso de Jesús, que padeció. ¿Verdad que habla de eso? Que el Padre estaba ahí. El Padre sabía lo que estaba padeciendo su Hijo. Y el Padre estaba en el Hijo cuando estaba en la cruz. Él no se fue de Él. Estaba ahí. Porque todas las cosas proceden de Él. ¿Me entendió? Por eso es que tenemos que entender el concepto que para mí es simplemente el Eterno descubre, corre un velo
en esas profundidades de Él, cuando le permite al autor que escribió el Génesis del Bereshit, que plasmó en hebreo, cuando Él dice hagamos un hombre, dice en el hebreo, un ser, puede ser Ish, su nombre Adamah, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y te hablé de eso. Como si de pronto lo oculto, el Eterno permite que salga a la luz y se escriba en un idioma hebreo para que tengamos un poquito de luz, ¿verdad?, de nuestro diseño. Del diseño que íbamos a tener para caminar en esta esfera natural. Entonces, toda tu biología, incluyendo el cerebro, se diseñó para esta esfera natural. Entonces, ¿cómo éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo éramos? ¿Dónde estábamos? Los que antes conocimos. Si todas las cosas en Él si ya todo es en Él. Son cosas profundas, ¿sabes? Una Carmelita. Por eso es que el cerebro realmente está muy correcto, Dr. Colón, cuando lo dice, el cerebro fue diseñado para el Hijo. Y el Hijo representa a la humanidad. El cerebro se diseñó para lo que acá se llama el ser humano. Donde se nos colocó cerebro. ¿Por qué? Porque Dios tenía que escoger un órgano de lo que Él diseñó para acá, no para allá. Allá todo es tratar de colocar en el sitio correcto. Él tiene que escoger un órgano para darle una capacidad, dotarlo de una capacidad para poder ser el lugar donde el que todo es vendría a esta esfera de la creación. Y ahí está, en cada persona que aquí va a ser colocada. Y como el Eterno, de esos misterios profundos y ocultos de Él que todavía no podemos comprender, Él sabía que dándole la libertad al hombre, que la realidad es que no hay tal cosa, porque o te mueves hacia Dios o simplemente estás en contra de Dios. No hay un punto medio. Entonces Dios tenía ya ese plan. Cuando dice, y deja ver, vendrá aquel que va a aplastar la cabeza. El diseño de vida. Entonces es en el cerebro donde Él decide que lo va a dotar de toda capacidad para aguantarlo a Él. Ya te estoy hablando para aguantarlo a Él. Para que su frecuencia pudiera meterse en nosotros, porque Él es luz infinita. También es frecuencia, porque el nombre es Hashem. Shem significa frecuencia, vibración eterna. Se metiera, por decirlo así, en nuestro cerebro.
Por eso es que el cerebro tiene unas reacciones químicas y eléctricas. Eso es energía, Él es energía. Y Él está ahí. Pero como ya Él sabía lo que iba a venir, Él tenía el plan B, Yeshua. Que realmente es el único plan, porque por Él y para Él fueron todas las cosas hechas, las de acá, en cuanto a la creación. ¿Lo va entendiendo? Que por el hombre de pronto irse en contra del mandato de Dios, porque Dios lo que demanda para nosotros aquí es pura obediencia, pero aquel a la más desobedece, ¿verdad? Entonces el enchufe se desconectó y de momento fue puesto un velo. ¿Tú sabes lo otro que ahora me estoy acordando lo que vi? Vi un aule. ¿Sabes que ahora los aules le ponen una tapa para evitar que se conecten aquí? Que los niños metan los dedos. Pues el aule con la tapa lo que representa es Dios que está ahí, pero hay un velo. Hay una tapa que impide que el enchufe se pueda conectar. Y Yeshua cogió esa tapita y la sacó para que ahora nos conectemos. ¿Me va entendiendo? Esto está aquí. Yo siento que voy por arriba y abajo. Esto está poderoso, hermano. Por eso es que el padre de mentira le ha hecho creer al hombre que todavía tiene la tapa en el aule, que puede hacer su vida a su manera, como él le dé la gana, y no entiende, no sabe que Dios está ahí. Y que Dios ve todo lo que esa persona hace, aunque se esconda por allá en la cueva, de arriba abajo, y los 40 abajo. Dios está ahí. El salmista lo dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me voy a esconder de tu presencia? En los montes o abajo en el mar, no sé, en la cueva. Si tú me rodeas, tú estás ahí. ¿Ves cómo la Biblia nos deja ver cierta luz de todas estas cosas profundas? Porque Dios siempre está en cada persona. Porque el autor de este diseño, que llamamos cuerpo biológico, es el creador. Y esas combinaciones eléctricas y neuroeléctricas y neuroquímicas del cerebro no es otra cosa que su pura energía, haciendo funcionar ese cerebro, porque ahí está papá. Por lo tanto, si está papá ahí, entonces toda esa energía que se mueve por toda tu biología le pertenece a él. Eso va muy acorde cuando el médico se humilla y dice: nosotros podemos operar, abrir, cortar, empatar, pero lo que realmente hace que se cure ese órgano es Dios. Lo dicen los médicos. ¿Quién alaba todo eso? Porque Dios está en todo tu ser, hermano. Su fuerza, su energía corre por todo tu ser. Si eso no fuese así, sería imposible hablarle a un órgano que esté enfermo que se sane. No se podría sanar si no estuviera ahí. ¿Entiendes? En toda tu biología se mueve Dios. Su fuerza, su energía se mueve Dios. En lo que respira, los pulmones, se mueve Dios. En tu corazón los latidos está Dios. En todo, tu intestino, todo, páncreas, riñones, hígado, todo está Dios. Por eso es que Él te dice: cuida tu templo. Él lo dice: cuida tu templo, eso es mío. Nos hace responsables de eso. Esto parece que no son muy buenas noticias para muchos de ustedes.
se te va a dañar tu templo y no le puedes echar la culpa a Dios. Dios te va a echar a ti, no, tú eres el responsable. Decía aquí, alaba si puede. Por eso es que nos deja un poco el porqué de su imagen y su semejanza. Entonces sabes que eso cautivó e impactó a Reinaldo allá en Estados Unidos. Le voló la cabeza y le hizo entender un montón de cosas de la semejanza. Porque como te dije, imagen implica que el espíritu, el ser que es invisible, nuestro papá invisible. Y la semejanza es cuando nosotros en obediencia hacemos visible al invisible que está dentro de nosotros. Cada vez que usted se alinea en obediencia a Dios, usted hace visible al invisible que está en usted. Porque usted fue diseñado imagen y semejanza de Él. Lo que pasa es que no podía mostrarlo visiblemente porque tenía un tapón en el aule. Su lámpara estaba desconectada. Pero ahora que usted está conectado, ahora usted puede, en la medida que le obedezca, en la medida que se someta a su palabra, en la medida que profundice en su relación con Él, entonces tú puedes ser capacitado para mostrarlo visiblemente, como muy bien Yeshua o Jesús lo pudo demostrar fácilmente, visiblemente a los israelitas de su época, que se quedaban atónitos y maravillados cuando lo veían a Él, pero de pronto tenían una noción, palpaban presencia, les caía un temor reverente, porque de pronto el Elohim de Israel se hacía presente. Por eso es que cuando el ser humano escoge vivir religión, no puede hacer visible lo invisible, porque no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Es que el invisible se hace visible de adentro para afuera. Y lo más grande de esto es que aunque Él lo hace todo, sin embargo, en esta esfera natural que necesita a ti y a mí. Amén. Él lo comparte contigo. Su propósito. Y eso muy bien, Yeshua lo habló. Y el Padre, porque ama al Hijo, porque el Hijo ama al Padre, el Padre le mostrará al Hijo aún cosas más grandes que Él quiere hacer. Hasta que todos os maravilléis. Ahí tú ves el Creador operando en su diseño perfecto de vida en una ejá, unidos, para mostrarle de forma palpable, visible al invisible. Digo, sí, Creador. Por eso es que a ti te necesita y a mí también, para cumplir sus propósitos, su agenda. Y no andes por ahí desperdiciando el tiempo. Porque por todo daremos cuenta. Yo siento la presencia del Señor aquí, ¿sabes? Dios está hablando bien claro a nuestra vida. Él no quiere ni le interesa la religión de nadie. Él no está ahí. A Él le interesas tú y yo. Y lo que podamos compartir íntimamente que Él le place. ¿Usted sabe lo que es que para mí la experiencia que yo tenía cuando iba a la televisión a grabar un programa o a grabar 4 de un mes, y que para cada programa Él le placía mostrarme proféticamente por el don de ciencia lo que iba a hacer de aquí a un mes?
Eso no era mío. Pero a él le placía mostrármelo. Me decía, dilo así. Y yo lo decía en obediencia, hermano. Y a mí me sucedía el milagro ese. Ya sea por carta o llamada. Y ese padre, esto está espectacular. Ahí fue cuando él comenzó a decirme, es que en mí todo es. Yo no estoy en el tiempo está en mí. El tiempo procede de mí, me decía el Señor. Tú estás sujeto ahora, por ahora, a este tiempo, en esta esfera. Pero yo soy eterno. Y para que me entienda, yo sé el final tuyo desde antes que nacieras acá. Y en esa inmensidad y en eso, porque todo es por amor, porque a él le gusta que sus hijos estén ahí, en la falda de papá, por decirlo así. Entonces él muestra los tesoros escondidos, de sus riquezas. Y le dice a un hijo, mira hijo, ya que te puse el televisor, que te puse esto, lo tengo para una hija en tal sitio, dilo ahora. Entonces, eso que quiere Dios, cuando uno vive así, hermano, las religiones no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Llámese como se llame. Y el pueblo cristiano se ha vuelto bien religioso también. Eso no tiene sentido. Están perdiendo el tiempo en boberías. Todavía no entienden lo que es imagen y semejanza. Y no entienden estas cosas tan simples como ese dibujo que el Señor me mostró. Así que Carmelita, ahora tú eres una lámpara enchufada. Y aquí todos estamos como lámparas enchufadas. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos enchufados. Para que podamos ser luz. Mire, hermano, no le dé ya tanta fuerza al concepto de que usted es cristiano. Olvídese de eso. Usted es un hijo de la luz. Eso está en la Biblia. Yeshua dijo, yo soy la luz. Y acá entre nosotros, él nunca dijo que era tampoco cristiano. Él no fue cristiano. Y aún siendo un israelita y maestro de la escritura, se comportó como un hijo, no como un religioso más de su época. Y claramente especifica que lo que trajo es la palabra revelada del Padre, que se conoce como la Torá oral. Para decirle, ahora yo le he mostrado a esto tu verdadera identidad por la Torá oral que me diste. Eso está en Juan 17. Pero, por lo que te dije ahorita, nos inventamos de afuera para adentro. Y aún la iglesia cristiana, no toda, en su mayoría, está viviendo vida religiosa. Y por eso que usted ve que se mete el mundo dentro de la iglesia cristiana y ahora prueban lo que Dios dice que no, porque viven de afuera para adentro. Y así hay muchísimos pastores también. No entienden que es de adentro para afuera. Por eso es que Dios es bien específico. Inclusive le habló a esta gente, ¿acaso viste alguna imagen cuando yo le revelé a ti, a ustedes? No viste nada, me no pongas la mirada en nada, porque yo soy el invisible. Mire, hermano, todo lo que usted pueda tratar de pensar de Dios y colocar a Dios en un lugar, ese pensamiento, un pensamiento que limita a aquel ser o ese ser que es infinito. No hay un nombre que lo aguante a él.
Ni 70 ni millones de nombres no van a aguantar ahí. Que va más allá de eso. ¿Entiendes? Por eso es que lo quiso así, no vistes nada. Porque lo que está diciendo ahí, para que veas cuán profundo y vasto y grande soy, que no puede reducirlo a una imagen. Pero que hizo la religión, ahí se mandó con imágenes y cuadros y estatuas y cuantas cosas hay. Llevan al extremo de arrodillarse a pedirle comidas y cosas. Eso es religión.